muchísimos años, ¿no? Muchísimos años con el tópico de que en otoño es un abonado bajo en nitrógeno, pero bueno, eso no tiene sentido. No tiene sentido porque no se trata de un abonado bajo en nitrógeno. En el momento que nosotros tenemos una actividad, tenemos una brotación, pues debe de haber un abono predominante en nitrógeno, igual que el de primavera. Una nueva entrega dedicada a la fertilización y esta vez abordando el abonado de otoño. Miguel Ángel nos cuenta en este capítulo todo lo que tenemos que conocer para hacerlo de manera consciente y adecuada. Empezamos. Bienvenido a Universo Bonsai Lover, el podcast dedicado al mundo del bonsai, donde podrás escuchar toda la actualidad y todo lo relacionado con este arte en cada capítulo. Soy Manuel Porras y te doy la bienvenida a este Universo Bonsai Lover podcast. Muy buenas, Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al podcast, ¿cómo estás? Pues muy bien, Manuel, un placer como siempre estar en este espacio con todos los compañeros que nos escuchan y bueno, pues ya digo, disfrutando de este tiempo porque el año pasado, aparte del verano criminal, pues se prolongó mucho las temperaturas y ahora, bueno, nos ha dado una tregua y efectivamente pues hace un descanso, ¿no? Y Sí. bueno, muy bien, siempre cuando hay buena climatología, el que depende de ella, los agricultores, nosotros como cultivadores de bonsai, pues siempre es una satisfacción contar con un tiempo, bueno, que venga bien, ¿no? Un tiempo, bueno. Pues sí, la verdad que hemos tenido una salida del verano suave, acorde un poco a las temperaturas, y ahora el otoño pues también esperemos que sea más o menos decente, ¿no? Y hoy vamos a hablar, ya llevamos unos días de otoño y para cerrar un poco el año este que hemos hecho haciendo un seguimiento de todo lo que es la nutrición, de cómo afrontar cada una de las estaciones en nuestros árboles y qué es lo que va demandando en cada una de ellas, pues vamos a cerrar el año. Empezábamos ya hace ya unos capítulos hablando de la importancia del abonado de otoño con vista a la primavera, pero yo creo que tenemos que hablar un poco más en serio de lo que es el otoño y qué suponen los árboles, porque ahora mismo estamos viendo que los árboles perennes, acebuches, alcornoques, incluso algunos tropicales como los ficus y demás, están otra vez como locos, ¿no? Están disfrutando de una segunda primavera y vemos ya como los caducos empiezan a preparar su letargo invernal, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, Miguel Ángel, en estos meses de otoño? Bueno, claro, una pregunta amplia, que sí quería matizar una cosa que comenta, que tiene importancia. Efectivamente, estamos observando cómo hay una brotación. En lo de los caducifolios, bueno, todavía no se produce esto que me comenta, sino que, por ejemplo, pues los primeros de septiembre he hecho poda más o menos fuerte en caducifolio, en hacer palmato, hacer bugeriano, en fin, algunas especies más, y ya tengo brotación. Ya para el 15 de septiembre así, ya tenía brotación. Entonces, y digo que es importante porque nosotros, de la observación, como siempre digo, de la observación de nuestros árboles, pues vamos a tener respuesta en nuestra estrategia de abonado, de nutrición. Y lógicamente el abonado es muy sencillo, y no se trata más que de suministrar al árbol, cubrir las necesidades que tiene en todo momento. Entonces, en el último podcast que hicimos, y por lo mismo que hablaba, dice, esa pausa o esa ralentización, y que era un mes transitorio, que no se abonaba, o particularmente yo no abonaba, en el mes de agosto, pues luego a partir de septiembre, precisamente en observación de esta actividad que nos presentan los árboles, pues nos están dando la pista de lo que tenemos que hacer, y es acompañar esa actividad pues con una buena nutrición. Entonces esa es la clave, ¿no? Observar el árbol y bueno, ver lo que nos está pidiendo, ¿no? En todo momento. Y entonces
ahora, ¿cómo afrontamos el otoño? Que a nivel nutricional, ¿qué elementos son los importantes en estos meses de cara al invierno? Bueno, yo ahí, si me permite, hacer una referencia o remitirme a un vídeo que subí en mi canal, en el cual trataba el tema del abonado de otoño, y precisamente por estas observaciones que tú me comentabas, ¿no? Que estamos viendo los árboles con una brotación, o lo estamos viendo iniciar un periodo de actividad, que por supuesto va a ser más corto que el de primavera, pero la actividad va a ser patente en todos los árboles y todas las especies, en mayor o menor grado, y siempre considerando la climatología de cada lugar, porque en los sitios más fríos, pues claro, se acortará antes. Pero a nivel nutricional, bueno, decir eso, ¿no? Y hacía esta referencia a ese vídeo, porque el término otoño, que es algo que por supuesto existe, ¿no? Que climatológicamente y estacionalmente, pero es un concepto que a nosotros nos lleva siempre a confusión, nos genera una gran confusión, y precisamente es la peculiaridad del otoño en cuanto a actividad vegetativa. Entonces, nosotros vamos a distinguir dos periodos muy diferentes. O sea, otoño es un término que es muy general, pero a su vez comprende dos periodos muy distintos. Uno que es de una reactivación de la actividad vegetativa, y por otro lado ya una fase más tardía, en la cual el árbol cambia el chip, deja de tener esa actividad vegetativa y se prepara para lo que va a ser la invernada, con todos los procesos que ello conlleva, movilización de nutrientes, síntesis de sustancias de reserva, síntesis de sustancias que preparan al árbol para el invierno, para darle resistencia, por ejemplo, frente a heladas y todo, y eso, lignificación de los tejidos. Sí, hay un proceso que nada tiene que ver con el periodo vegetativo, que pues desde finales de agosto ya vemos los primeros indicios, y no solamente en esas especies. Ya digo que es común o es frecuente ver algún prunus florecer, o alguna especie de la familia rosácea, por ejemplo los manzanos, es común verlos florecer porque se dan unas temperaturas similares. Lo que ocurre es que esa floración pues nunca prospera, no va a prosperar, y como siempre digo, pues la planta está informada en todo momento, el árbol está informado en todo momento de lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Tiene sensores, fotorreceptores, en fin, una serie que le informan perfectamente, y entonces el árbol detecta que las horas de luz pues van disminuyendo, y entonces pues lógicamente eso aborta cualquier actividad fenológica que esté fuera de sitio, por ejemplo la floración. Entonces, como decíamos, sobre todo hacer hincapié en eso, que el otoño es un término muy ambiguo, porque hay dos procesos que son totalmente diferentes. Uno de actividad vegetativa, de crecimiento, según las localidades, pero por regla general, pues bueno, septiembre y octubre, y luego ya en noviembre más o menos tardío, según también localidades y según cómo venga el año, porque hay años que lo hemos metido en diciembre aquí en Andalucía, pues en manga corta, ¿no? Con temperatura máxima de 20 grados en el mes de diciembre, incluso algunos días puntuales que lo hemos superado. Eso no es lo común, ¿no? Y otros años porque en invierno incluso ha caído alguna helada, ¿no? Entonces, según la climatología y eso, pues se puede diferenciarse por periodos de 2-3 semanas, pero sobre todo esos dos periodos que son totalmente diferentes fisiológicamente, uno de actividad vegetativa, de crecimiento, y otro en el cual el árbol precisamente prepara la invernada. Entonces, a nivel nutricional, y vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, nosotros, un buen abonado pasa por suministrar al árbol lo que necesita en cada momento, sin que ello conlleve hacer grandes cambios en los productos o las sustancias que utilizamos para la nutrición. No hay que hacer grandes cambios, ¿no? Simplemente pues jugar, ¿no? con
con diferentes proporciones, ¿no? de los nutrientes, pero básicamente es eso, ¿no? Luego podemos ampliar con un plan específico, ¿no? de abonado de otoño, abordando precisamente estos dos periodos, ¿no? Estos dos periodos que diferenciamos o que es conveniente diferenciar, ¿no? Y bueno, y adelanto sobre eso, ¿no? Llevamos muchísimos años con el tópico de que en otoño es un abonado bajo en nitrógeno, pero bueno, eso no tiene sentido porque no se trata de un abonado bajo en nitrógeno. En el momento que nosotros tenemos una actividad, tenemos una brotación, pues debe de haber un abono predominante en nitrógeno, igual que de primavera. Es que estamos en la misma situación. Va a ser más corta, pero estamos en la misma situación. Entonces, si nosotros en septiembre empezamos a abonar con un abono bajo en nitrógeno, pues al árbol no le estamos dando el estímulo de crecimiento, o reforzando el estímulo de crecimiento que tiene el árbol, pues, en función del fotoperiodo, de las temperaturas que hace, se reactiva esa actividad y nosotros tenemos que suministrar una nutrición pues similar a la de primavera, porque la respuesta o la actividad de la planta es similar, más corta y también de menos intensidad, porque las temperaturas no son iguales, en fin, pero es un error, es un sinsentido el término de abonado de otoño bajo el nitrógeno. Bueno, eso se ha dicho tradicionalmente, pero yo lo considero pues un tópico que genera mucha confusión, ¿no? Nosotros en el momento que, por ejemplo, yo cito casos puntuales, casos concretos, ¿no? En mi zona, pues, por las temperaturas como han venido, pues ya a último de agosto vi los primeros indicios de actividad, pues hay que abonar, como en primavera. Siempre podemos abonar más suave, y esto de más suave, con menor intensidad, pues se traduce en cantidades netas, y ya pues varía según las estrategias que cada uno tiene de abonado. Por ejemplo, el que utiliza un abonado de primavera, que normalmente son de naturaleza química, ¿no? La mayoría, pues, productos a base de urea, o algunos incorporan nitrógeno nítrico, pero la mayoría de los productos son abonos químicos que luego pues se maquillan o se enriquecen con algunos bionutrientes. Bueno, el caso es que ese NPK de primavera es perfectamente válido para el comienzo de, digamos, no del otoño, sino del periodo después del verano, a primeros de septiembre aproximadamente es cuando yo lo hago. Entonces lo que sí podemos hacer es bajar la dosificación. Si ponemos en la dosis, por ejemplo, son 2,5 mililitros por litro o 3 mililitros por litro, pues podemos poner un 70, un 80% de esa dosis. Eso sería abonar con menos intensidad. Pero ojo, y es muy importante, no debemos alterar la proporcionalidad entre macronutrientes, los nitrógeno, fósforo y potasio, porque la planta, el árbol, nosotros cuando variamos los porcentajes de nitrógeno, fósforo y potasio, le estamos dando a la planta indicios, ¿no? Le estamos estimulando a que reaccione de una manera o de otra. Muy curioso, que siempre lo digo, y no viene al caso ahora, siempre lo digo, el tópico no se abona en la floración o previamente a la floración. Bueno, eso es uno de los errores más grandes que cometemos. La floración es un proceso que hay creación de tejido, la flor es un tejido muy costoso de sintetizar, y la creación de tejido, por supuesto, necesita grandes cantidades de nitrógeno, una demanda alta de nitrógeno. Con lo cual, si nosotros en la floración no ponemos nitrógeno, pues ese nitrógeno se extrae ¿de dónde? De la reserva, porque el nitrógeno es un elemento muy móvil. Entonces automáticamente pues luego aparecen clorosis que empiezan por la hoja vieja. Claro, la hoja vieja porque ese nitrógeno que se demanda en la creación de ese tejido, de esa flor, pues como un elemento móvil se moviliza de la hoja vieja, y es donde vemos primeros indicios de clorosis. Sobre todo esa mala práctica de no poner nitrógeno antes de la floración
es muy perjudicial para especies, para todas las especies, pero por ejemplo en las azaleas las deja exhaustas porque tienen floraciones muy grandes, hacen un gran consumo de nitrógeno y entonces el árbol se queda chivo en cuanto a reservas de nitrógeno. Entonces, siempre eso, adaptarse a la demanda. Entonces, vemos que ahora no es buena estrategia poner bajo un abonado bajo el nitrógeno, porque no estamos potenciando la iniciativa de brotación que tiene el árbol. Más suave, sí, pero con unas proporciones equilibradas, como ya digo, un porcentaje mayor de nitrógeno que de fósforo y potasio. En fin, ya hay muchas fórmulas. El que utilice abono sólido, orgánico, pues lo mismo. Si a un árbol en primavera se le pone 100 gramos de la cantidad que sea, depende de la maceta, depende de la especie. Pero imaginamos que ponemos 100 gramos, bueno, pues ahora ponemos 70, ponemos un 70%, un 80% de esa cantidad. Y ese sería el enfoque. Ahora, luego ya podemos hablar de cuál va a ser la estrategia que vamos a tener de cara al periodo previo a la parada vegetativa, cuando ya, y ahí por ejemplo en los caducifolios se detecta con más dificultad, pero en los perennifolios se detecta con más dificultad, pero en los caducifolios lógicamente pues cuando vemos los primeros síntomas ya de otoñada, de pérdida de color verde, que ya la clorofila no se sintetiza y empiezan a aparecer los pigmentos, los carotenoides y la antocianina. Es que esos pigmentos no es que se aparezcan porque se elimina la clorofila, sino que se sintetizan activamente. Ahora si quieren lo podemos ver en más detalle cuando hablemos con más detalle de esto del abonado. Yo te quería preguntar, Miguel Ángel, porque siempre a mí me marcó mucho en la primera entrevista que tuvimos que comentaba la importancia que tenía el abonado de otoño con vista a la primavera. Es decir, lo que hagamos ahora va a ser la respuesta que vamos a tener en primavera de nuestro árbol. ¿Cómo de importante es ese abonado de ahora para tener una respuesta luego de cara a la primavera? Pues sí, también importantísimo, y en la misma línea, ¿no?, que íbamos comentando, que el abonado de otoño con los matices, sobre todo el matiz que no hay que perder de vista es ese, ¿no? Que hay que diferenciar dos periodos. El otoño no es un periodo, sino que son dos periodos muy diferentes, totalmente antagónicos. Uno de síntesis y el otro es precisamente de catabolismo, de catabolizar, de almacenar, ¿no?, todo lo que se ha sintetizado. Entonces, yo particularmente aprovecho este periodo después del verano, ese crecimiento, aprovecho para preparar la brotación del año próximo. Y entonces sí se prepara, ¿no? Yo he dicho también cosas sin sentido, hacer podas en noviembre, o ya o desfoliar los árboles ya un poco antes de que lleguen a terminar de tirar la hoja, los caducifolios, que tiene sentido desde el punto de vista de que, bueno, podemos adelantar el trabajo que vamos a hacer de posicionamiento de ramas, de ordenación de la ramificación, entonces ese trabajo que es conveniente hacerlo. Tengo preparado un vídeo que a ver si lo puedo subir, precisamente hablo de eso, ¿no?, que he tenido que podar un árbol que yo no soy detractor completamente del foliado como táctica o como estrategia de crear ramificación, porque no nos hace avanzar en la ramificación. Es la poda la que genera un estímulo de brotación axilar. Pero bueno, el caso es que los árboles, yo tengo esa estrategia, alambro el árbol pues, previo a la parada vegetativa, lo alambro, los caducifolios me refiero, los alambro y cuando es inminente ya la brotación, que hay, pues el árbol pues, posiblemente se haya tirado 3-4 meses con el alambre, pues me ha valido para fijar la ramificación, quito el alambre previo a la brotación y ya no me tengo que preocupar de los alambres. Entonces
ni tener preocupaciones. Es que te folio porque no veo el alambre. Claro, como me ha pasado a mí ahora con ese Aspermatum, he hecho la poda y explico, digo, bueno, hasta aquí me hubiera quedado. Pero sin embargo he tenido que defoliar el árbol indebidamente, pero claro, he tenido que hacerlo porque el alambre estaba clavado, porque no lo retiré en primavera, en su momento, y se ha clavado pues bastante, ya lo mostraré. Entonces, hay unas pautas de trabajo que tienen que nos hace avanzar mucho en la formación de los árboles. Entonces, yo los alambrados de los caducifolios, precisamente lo hago previo a la parada, de folio, porque ya cuando ya la otoñada no necesito de la reabsorción de nutrientes, que es importantísima para los árboles de la naturaleza, pero nosotros que estamos haciendo un abonado activo, pues no necesito esa reabsorción de nutrientes, elimino la hoja y puedo ordenar toda la ramificación y tenerlo preparado el árbol para el año siguiente. Entonces, lo que hago ahora, en el mes de septiembre, unos árboles con más o menos intensidad, es hacer una poda. A lo mejor he dejado desde junio, o primero de junio, que hago una poda, pues he dejado crecer libre. Bueno, pues ahora hago una poda que lo que me hace, siempre y cuando esté respaldado por una buena nutrición, lo que me hace es generarme brotes axilares, que son de mucha calidad, porque tienen entrenudos cortos, al no haber crecimiento tan fuertes como en primavera, pues son brotes que salen con entrenudos cortos y tiene mucha calidad. Entonces, eso verdaderamente es lo que es preparar la brotación del año que viene, porque el año que viene, si yo le hiciera esa poda y obtuviera ese nivel superior de ramificación axilar, a la siguiente primavera, el árbol va a empezar a crecer por los extremos apicales, generando mucha fuerza. Si el árbol crece con una fuerza que es espectacular, pero un tejido que luego vamos a cortar sin aportarnos nada, mientras que el hacerlo ahora me permite que el año siguiente, a la vez brotación axilar que se ha generado en 15 días, 2-3 semanas se ha generado, y tiene pues prácticamente 2 meses para desarrollarse, a la siguiente primavera la brotación se va a producir no en los extremos apicales de la rama, sino en esa brotación axilar, con lo cual va a haber mucho mejor equilibrio de vigor, y avanzamos un nivel de ramificación que es importante. Entonces, bueno, pues claro, eso tiene que estar respaldado por una nutrición. La nutrición que nos va a cumplir 2 objetivos. Uno, precisamente, suministrar que el árbol tenga reservas suficientes como para que pues para que pueda almacenar cuando llegue el momento de la parada vegetativa, que tenga reserva para almacenar nutrientes. Y por otro lado, de abastecer la demanda de nutrientes que me va a exigir esa ramificación axilar, porque claro, si podo y no hay buena nutrición, pues esa brotación axilar no se produce, y aparte lo que hago es debilitar la rama. Entonces, por eso es tan importante, porque nos va a permitir, si actuamos, yo bajo mi criterio, si actuamos con esta poda para generar brotación axilar, pues abastecer esa demanda, y luego pues tendríamos precisamente las propias reservas que se van a generar, ¿no?, en el árbol. Entonces, bueno, esos objetivos son importantísimos. Este periodo es muy importante, tan importante como el de primavera, claro. ¿Y cuál sería un plan de abonado de otoño acorde a la demanda del árbol? Bueno, pues disculpa la insistencia, pero bueno, vuelta a lo mismo, ¿no?, en la misma línea. Pues tengo que diferenciar esos 2 periodos, el periodo de crecimiento y el periodo previo a la parada vegetativa. Entonces, en el periodo de crecimiento, que van a ser no es tan largo como en primavera, muy corto, muy reducido, pero bueno, son 2 meses, septiembre y octubre tenemos garantizados de crecimiento, y luego ya en noviembre, pues en función de cómo venga el año y de las localidades. Entonces, el que empieza a primero de septiembre, un abonado similar al de primavera, pero más suave, con menos intenso en cuanto a proporciones. Ya he puesto esos 2 ejemplos, por ejemplo, por rebajar la dosis de abono orgánico o rebajar la dosis de abonos líquidos, químicos, vamos, más que líquidos químicos, porque la planta no entiende de abonos líquidos ni abonos sólidos, no, la planta entiende lo que le estamos poniendo.
y el formato pues será el que sea más viable. Lógicamente, si vamos a poner bionutrientes, pues lógicamente pues tendrán un formato líquido. Y entonces apoyo también la planta como hago mi plan de abonado normal, pues, tengo una fuente de nitrógeno, fósforo y potasio, de macroelementos, calcio, magnesio y azufre, también como macroelementos secundarios, microelementos, pues un compendio de todos los microelementos, sobre todo que vayan en buena proporción. La proporcionalidad en los microelementos es fundamental. No nos vale, por ejemplo, ante clorosis, poner una dosis grande de un solo microelemento, de hierro, por ejemplo, porque estamos bloqueando magnesio, estamos bloqueando, interfiriendo en la absorción por ejemplo, de magnesio, de molibdeno, de manganeso. Y entonces cuando llega noviembre, o cuando ya empiezan los primeros síntomas de otoñada, lo que hago, que no es cambiar el abonado, sino que automáticamente corto el suministro de nitrógeno en sus distintas formas, porque muchas veces la gente habla de los aminoácidos como elementos estimulantes, como sustancias que fitofortificantes, que crean resistencia. Bueno, los aminoácidos, que un día podemos hacer un capítulo dedicado solamente a ellos, no es más que una fuente de nitrógeno, una fuente de nitrógeno elaborado, y en el árbol se manifiesta en una gran eficacia metabólica, una respuesta inmediata a podas, pinzados, respuesta inmediata a cualquier proceso que requiera creación de tejido. Entonces, pero no es más que una fuente de nitrógeno, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bioestimulantes, bionutrientes y fuente activa de nitrógeno, cero. Es decir, ya no paso a un abono bajo en nitrógeno, sino que paso a un abonado cero nitrógeno. Cero nitrógeno. Entonces, yo para ese cometido utilizo un producto, que ese producto no es exclusivo de esa frente a la parada vegetativa, un producto que utilizo como complemento de la nutrición durante todo el año. Lo que ocurre cuando llega noviembre, pues ya digo, ya no pongo ninguna fuente activa de nitrógeno cero. Entonces, este producto, ¿qué me aporta? Pues me aporta un fósforo, potasio, sobre todo el potasio importantísimo en los procesos de acumulación de reservas, no solamente para la fructificación. El otro día vi una cosa curiosa, algún inciso, que hablaban que los cítricos necesitan mucho potasio. Bueno, y la gente se queda tan campante, ¿no? Perdona la expresión, pero no es así. No es así. Los cítricos, los frutales, el olivo mismamente, que lo conozco bien porque esto es tierra de olivar, claro, tienen unos consumos grandes de potasio, pero el 80% de la demanda de potasio es precisamente en la maduración ya del fruto. Mientras que en el periodo vegetativo de primavera, pues la demanda de potasio pues, son equivalentes a cualquier otra especie, sin embargo, los cítricos necesitan mucho potasio, pero bueno, el potasio precisamente por la demanda que hay en el proceso de maduración del fruto. Entonces, muchas veces sacamos conclusiones erróneas y nos llevan a error. Entonces, si nosotros ponemos mucho potasio en primavera, en detrimento del nitrógeno, pues no conseguimos los objetivos. Entonces, primero hay que poner nitrógeno. Y si ahora, por ejemplo, hacemos una poda, es que preguntaba en un Facebook, preguntaba por eso, que qué necesidades tenía el cítrico. Bueno, pues ahora, potasio, pues no, necesita nitrógeno, porque si vamos a hacer una poda, lo que necesitamos es estimular el crecimiento, acompañar, abastecer de nitrógeno, o sea, entonces no necesitamos poner potasio, porque el potasio tenemos frutos, no tenemos, si no tenemos ni hoja. Pues sería un error poner un abonado alto en potasio, por ejemplo, para un cítrico, porque los cítricos consumen mucho potasio, es un error, ¿no? Los cítricos lo que van a consumir mucho nitrógeno si lo hemos podado y tienen que brotar de nuevo. Entonces, que muchas veces eso, ¿no? Recalcar que llegamos a conclusiones erróneas. Entonces, ese abonado de ya preparando la parada vegetativa es cero nitrógeno. Cero nitrógeno, no queremos
interferir con el proceso natural que está llevando a cabo el árbol, unos con mayor o menor intensidad. Hay reabsorción de nutrientes, entonces esa movilización de nutrientes se ve también favorecida por otro de los componentes del producto. Es un producto multicomponente y es el fosfito potásico precisamente. Y ojo, que pues siempre lo comento, ¿no? Hay que estar alerta porque se estaban vendiendo indiscriminadamente muchos productos como fosfito potásico cuando en realidad no lo son. Es fosfato potásico. Entonces no tiene los efectos del fosfato potásico, lo utilizo como fuente de fósforo y potasio, mientras que el fosfito potásico, que nutricionalmente no tiene mucho interés, pero cumple dos funciones fundamentales. Uno, tiene, a la dosis que yo lo utilizo en el producto, un efecto fungiestático, es decir, inhibe, no deja desarrollarse ningún hongo. Eso por un lado, que nos viene bien de cara a esta época, ¿no? Esa época ya de finales de otoño, ¿no? Invierno. Y por otro lado, moviliza mucho los elementos, con lo cual me favorece precisamente esa síntesis de reserva y esa movilización, porque todo lo que hay en la hoja va a pasar al tallo, ramas, al tronco. Entonces hay una movilización que se ve favorecida por el fosfito potásico. También es un inductor de fitoalexina, ¿no? Que son las defensas naturales. Que median las defensas naturales de eso te quería preguntar. Eso te quería preguntar yo, Miguel Ángel, un poco cómo influye el abonado en la respuesta inmune de la planta. Es decir, cómo podemos ayudar a tener una mejor respuesta ahora que viene un periodo un poco de hongo, de algunos insectos de final de otoño. ¿Cómo podemos ayudar con la nutrición? Bueno, esto es un poco extenso, que intentaré resumirlo. Bueno, lo que está claro es que la mejor defensa, los mejores sistemas de defensa se producen cuando la planta está saludable y tiene vigor. Una planta que no tiene vigor, pues es un foco de una diana de todos los patógenos, tanto insectos como hongos, porque no tiene capacidad, ¿no? Está al mínimo, está en el metabolismo basal, tiene lo justo, entonces no puede desarrollar mecanismos de defensa que son bastante costosos. Sí habría que puntualizar, Manuel, que es un concepto erróneo el hablar de sistema inmunológico, porque los vegetales, los bonsái, por supuesto, pues no tienen un sistema inmunológico equiparable a los animales, ¿no? Personas, ¿no? Que hay un sistema inmunológico muy desarrollado, que hay una inmunoglobulina, son anticuerpos que tenemos millones. Bueno, no es que tengamos millones, tenemos capacidad de sintetizar millones. Genéticamente tenemos información para sintetizar millones de anticuerpos para millones de antígenos. Lo que ocurre es que, y hay memoria, pero bueno, eso falla también, hasta la memoria falla, porque bueno, el caso más común es cuando la pandemia del coronavirus, bueno, pues se ha producido porque nosotros, la especie humana, no tenía esos anticuerpos. Entonces no ha pillado en bragas, ¿no? Hablando en plata, pero claro, por eso se produce la vacuna, ¿no? Sería muy discutible la estrategia de producción de esa vacuna, pero necesitamos esa vacuna, necesitamos tener esos anticuerpos. Y aún así, aunque nos los inoculen, no son efectivos porque no duran unos meses, no tienen una memoria definitiva. Entonces, si hablamos de sistema inmunológico muy sofisticado, pues las plantas no lo tienen. Las plantas lo que sí detectan una invasión, una agresión, tanto de insectos como de hongos, porque detectan una sustancia que hay en el exoesqueleto de los insectos, las paredes celulares del hongo, que es la quitina. La quitina, que es un polisacárido, es un polímero de la glucosa.
la acetilglucosamina, concretamente, ¿no? Entonces, esto es curioso, que yo veo ahora que hay un auge de productos precisamente basado en eso, es suministrar a la planta esta molécula, sí, para que la planta, son sustancias, un ilícito que se llama, es decir, al suministrar a la planta la confundimos. La planta, al detectar la quitina, pues cree que la ha invadido un insecto, entonces se pone a trabajar a crear unos mecanismos de defensa, lógicamente inútiles, porque en este caso la planta está sana, no tiene que fabricar ningún mecanismo de defensa, pero como consecuencia de ese estímulo, pues se pone a sintetizar la defensa. sustancias para generar esa cascada de reacciones, de mecanismos de defensa, que incluye pues, síntesis de sustancias volátiles, sustancias repelentes, sustancias que aislamiento de células, en fin, una serie de mecanismos. Entonces, claro, yo estos productos veo que tienen una estrategia. Cuando uno inventa un producto que no es viable, pues es porque había una mala estrategia, y tienen una mala estrategia, porque nosotros, eso no es un fitofortificante, ni influye en que haya paredes celulares más resistentes, ni nada, porque claro, si lógicamente es una sustancia que lo que está emulando es una sustancia extraña, lo que el chile de alarma para detectar a insectos y a hongos, pues lógicamente es una sustancia que no entra en la composición del árbol, por lo tanto ni son fitofortificantes, ni tienen efecto enraizante, ni nada de nada. Simplemente sí tienen una actividad fúngica porque genera cargas positivas, pero muy generalista y muy débil, ¿no? Hay mucho fungicida de mucha más eficacia y además ecológica. Sí. Entonces, es una mala estrategia, porque al árbol que está fuerte le hace gastar una energía inútilmente, porque el árbol genera esos mecanismos de defensa. Pero, ¿para qué? Pues si no tiene que... Y si pasan 20 días, pues y hay un verdadero ataque de patógenos, sea un insecto o hongo, pues el árbol va a tener que volver a desarrollar los mecanismos de defensa, o sea que no le ayuda para nada. Y luego en el árbol que está débil, pues se lo ponemos como si fuera un fitofortificante, y lo que estamos es obligándolo a que gaste unos recursos que son muy limitados y son muy necesarios para su actividad, porque gaste esos recursos en generar un mecanismo de defensa que lógicamente pues son inútiles, porque el árbol no está atacado por ningún patógeno, lo estamos estimulando, confundiéndolo, ¿no? con esto. Entonces yo veo que es una estrategia que no tiene mucho sentido. Entonces, y fundamental, el estado de vigor del árbol es lo que nos va a garantizar precisamente, y ahí sí tenemos la prueba, ¿no? La naturaleza, millones de años conviviendo los árboles precisamente con las plagas, con los patógenos que ha tenido, tanto insectos como hongos, como bacterias, como virus. Y aquí están los ecosistemas, y aquí siempre ha habido un factor genético, árboles que no han estado tan bien preparados, los individuos se mueren, entonces ya dejan de aportar genes, el pool de genes de la población, de la especie. Y otros individuos que mediante mutaciones genéticas pues sí van adquiriendo resistencia, pero el caso es que nadie ha ido a los bosques a tratarlo, o sí se tratan, ¿no? Porque cuando ya se ve que hay grandes extensiones afectadas y eso, bueno, el hombre interviene, pero es una intervención siempre puntual, desde el punto de vista de recursos económicos. Entonces muchas veces estropeamos más que arreglamos, ¿no? Por ir cerrando, Miguel Ángel, ya sé que has comentado el tema de ajustar bien de ajustar las dosis más que el abonado, ¿no? Es decir, ajustar bien la dosis en función del árbol. Ha hablado del estado de vigor de la planta para hacer frente a las enfermedades. ¿Qué más podemos hacer para preparar nuestras plantas para el invierno? Bueno, pues básicamente es una buena nutrición, y luego, bueno, pues el mantenimiento rutinario, pues, es buena época, pues, porque yo ya utilizo abono orgánico.
no es fundamental. El abono orgánico que yo lo utilizo, y para mí no es fundamental porque tengo unos aportes de todos los nutrientes por la vía foliar y en riego tengo aportes de todos los nutrientes, pero utilizo materia orgánica, en este caso un abono orgánico fermentado. Por supuesto que es un aporte continuado y sostenido de macronutrientes, ¿no? Y algunos micronutrientes, pero me es más interesante como medio que me mejora la microflora, mejora la interacción raíz complejo de cambio. En fin, es una forma de tamponamiento, también un sistema tampón que lo refuerzo con ácido úmico y fúlvico, por supuesto, pero es más importante por el ecosistema que tengo en la maceta, ¿no? Que precisamente luego se trasciende, pues, que hay muy poca incidencia de ataques de patógenos, los árboles están saludables y hay una buena absorción y hay un buen funcionamiento radicular. Entonces lo utilizo más por eso que por el aporte de nutrientes en sí. Entonces, el que pongo ya 1 de septiembre, luego lo puedo retirar en diciembre, o algunas veces ni lo retiro, lo dejo hasta la siguiente primavera, pues, que es cuando lo renuevo. Entonces, es fundamental ahora quitar mala hierba, quitar musgo, palillear bien la superficie de los sustratos, porque no regamos, pero si hay una persistencia de lluvia, y que pues lógicamente, aunque reguemos menos, el sustrato va a permanecer más tiempo húmedo, ¿no? Con humedad. Entonces, el oxigenar, el airear bien la maceta, que es el medio de cultivo, pues nos va a permitir, nos va a dar calidad en el cultivo. Por supuesto, luego también lo que hago tratamientos ya invernales, una vez que se ha producido ya la caída de los caducifolios, ya en diciembre o así, pues me lo llevo haciendo desde hace muchos años y es muy efectivo. Antes lo hacía con líquido de yin diluido, un tratamiento de líquido de yin diluido. Ahora ya no, ya llevo unos años, hace unos años utilizaba el azufre en polvo y ahora utilizo ya un azufre de última generación que ya viene disuelto, en formato gel, que yo utilizo, y nada, ya soluble directamente en agua. Pues hago un tratamiento invernal con azufre y es bastante efectivo, nos elimina puestas de huevos, invernantes, además los pulverizo todo, en los árboles, los bancales, si hay grava o algún foso debajo de los bancales, en fin, hago por los rincones, porque ya digo que es muy importante, porque nos elimina una gran cantidad de insectos, ácaros, hongos, porque es un fungicida, además de muy amplio espectro, para anthracnosis, botrytis, mildiu, oidio, hongos de raíz, como puede ser fitospora, verticillium. El azufre tiene un amplio espectro, ¿no? Y entonces pues hago esa desinfección y va muy bien. Por ejemplo, pues una práctica habitual que de eso, pues yo ya no he visto araña roja en muchos años, no la veo. Y la araña roja, pues se llevó por delante muchos almendros, pues sí, sobre todo las rosáceas, olmos que le atacan, a las piracantas que también le atacan, en fin, hasta a las coníferas, o sea, la araña roja. Y bueno, pues el que no haya luego incidencia de eso, bueno, pues yo se lo achaco precisamente a ese tratamiento invernal, ¿no? Digamos que es bastante ecológico. De hecho, el azufre es un macronutriente, o sea, no es que regamos la superficie, pulverizamos los árboles, y si gotean el sustrato, pues tampoco pasa nada, la dilución que va, no pasa nada. Y ya está, y no hago ningún tratamiento más. Ya dejar el árbol tranquilo, pues que llegue marzo y que empiecen a brotar, ¿no? Pues creo que con el capítulo de hoy has terminado de cerrar el ciclo que empezamos hace ya casi un año de hablar de abonado. El de hoy empezar el otoño, pero nos has dejado muy bien marcadas las pautas para hacer del otoño una etapa en la que podamos seguir trabajando los árboles, haciendo las cosas bien hechas. Y nada más, Miguel Ángel, como siempre, te doy las gracias, porque hablar contigo siempre es aprender cosas y más relacionadas con el mundo de la nutrición vegetal.
Y me deja por aquí anotado esa charla de aminoácidos. O sea que en breve seguro que nos volvemos a poner en contacto y hacemos un especial de aminoácidos. ¿Qué te parece la idea? Bueno, pues nada, Manuel, yo estoy abierto a lo que creas que es conveniente y nada, pues por mi parte, pues siempre un placer estar aquí en este espacio, de agradecer a todos los compañeros que nos escuchan y como siempre digo, yo intento, dentro de una generalidad o dentro de una justificación de las pautas que sigo, pues bueno, siempre estoy abierto precisamente a quien lo estimo oportuno, en los comentarios, cualquier aclaración o cualquier punto en el que esté en desacuerdo, pues de hecho siempre nos enriquecemos todos y muchas veces estos espacios, como te digo, Manuel, sería muy interesante pues hacerlo en formato de mesa redonda, donde cada uno pudiera también aportar sus propias experiencias, ¿no? Claro, yo enfoco las cosas desde el punto de vista general, pero también entiendo que aporto mis tácticas particulares, ¿no? De hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, todo se andará, todo se andará. Seguro que podemos en breve hacer alguna mesa redonda y podemos comentar sobre nutrición y sobre otros temas en este podcast. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues nada, Manuel, muchas gracias a vosotros y nada, un abrazo para todos los compañeros y nada, pues por aquí andamos. Hasta que haga falta. Un abrazo. Un abrazo, Manuel, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte en tu plataforma preferida. Y si te ha gustado el capítulo, compártelo para que este Universo Bonsai Lover llegue a más gente como tú. Nos volvemos a oír dentro de 10 días.